¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y continuamos con nuestra dinámica de las preguntas, ¿no? Esas preguntas que nos han estado edificando a lo largo de estos días. Y hoy tenemos una pregunta un tanto controversial y al final de todo vamos a ver por qué. La pregunta es, ¿qué son los decretos de Dios? Esta no debería ser una pregunta controversial, pero la mala interpretación de la palabra decretos ha hecho que se convierta en una pregunta controversial porque hay diferentes opiniones con respecto a lo que son decretos. Pero hoy vamos a ver bíblicamente qué es un decreto verdaderamente y qué es un decreto de Dios. Los decretos de Dios están ligados íntimamente al propósito eterno de Dios. Esto quiere decir que lo que Dios ha decretado no lo ha hecho de improviso ahora. No se levantó esta mañana, utilizando el término levantarse, y decidió decretar algo. Dios ha decretado, ha dado su palabra desde antes de la fundación del mundo. Él no tiene nada improvisado, tiene todo bajo control, sabe lo que ha de suceder y lo que ha de ocurrir. Los decretos de Dios están ligados íntimamente a su propósito eterno. Y esto está ligado íntimamente a su perfecta voluntad. Él decreta desde su soberanía, desde su voluntad, porque es rey, porque es creador, porque tiene la autoridad absoluta de hacerlo. Y todo lo que hace es para la gloria de Él, porque Él es digno de toda gloria. Entonces, en ese sentido, los decretos de Dios, ¿sí?, están ligados a su propósito eterno, es decir, vienen desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Dios ha decretado las cosas que han de suceder, lo que había de pasar. Están ligados íntimamente a su perfecta voluntad, y eso es bueno, porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta, y todo es para la gloria de Él, porque Él es digno de toda gloria. Pero vamos a ver bíblicamente, vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos puedan mostrar que la voluntad de Dios, que la palabra de Dios está ahí desde siempre, que son los decretos de Él. Quiero comenzar con el libro de Salmos. Vamos a leer los Salmos. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, ¿sí? Vamos a leer los libros de Salmos. Salmos capítulo 33, versículo 11. Salmo 33, 11 dice: El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Vuelvo y lo repito, el consejo de Jehová permanece para siempre, es decir, lo que Él ha dicho, lo que Él establece, lo que Él decreta, lo que Él declara, eso no se cambia. Dios es inmutable, no cambia su palabra. Si Él dijo que vendría por segunda vez, lo hará. Si Él dijo que los muertos resucitarían, resucitarán. Lo que Dios ha dicho, eso se cumple. Sus pensamientos, los que tiene para contigo, los que tiene para conmigo, los pensamientos que ha establecido en su palabra, esos se cumplen, permanecen para siempre. Dios no cambia. Y eso es hermoso, porque en ese sentido el hombre puede estar seguro en las promesas de Dios. Isaías capítulo 14. Vamos a buscar en la Biblia. Isaías capítulo 14. Isaías 14, 24. Lo leo en la Reina Valera. Isaías 14, 24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente te haré de la manera que he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Esa es la autoridad con la que habla Dios. Esa es la autoridad con la que habla Jehová. Vuelvo y lo repito. Jehová de los ejércitos, ¿sí? Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Como yo lo he dicho, así se hará. No cambia. No voy a cambiar lo que yo he dicho ya, lo que yo he establecido, lo que yo he prometido por medio de mi palabra. La palabra de Dios no cambia. Él es fiel a su palabra, fiel a sus promesas.
Esto me encanta, le da mucha seguridad al creyente de las promesas que Dios tiene para con él. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23 dice: a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este es uno de los discursos que da Pedro, el primer discurso de Pedro, ya después del ascenso de Jesús y todo. Y aquí dice algo muy claro, refiriéndose a Jesús: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, la muerte de Jesucristo no se le escapó de las manos a Dios. El sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario y la victoria de la resurrección al tercer día no se le escapó de las manos a Dios. No es algo que Dios haya improvisado. Eso estaba ya determinado desde antes. Él decretó que así sería. Él estableció que así sería. Y así fue. Por amor a nosotros, obviamente. Déjate leo Efesios capítulo 1, versículo del 11 al 12. Efesios 1, del 11 al 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Él hace y deshace. Él ya lo tiene desde antes predestinado. Así es la voluntad de Dios, y lo hace bajo su voluntad, y lo hace para su gloria. Lo que Dios ha establecido, eso es inquebrantable. Todo lo que vemos, todo lo que percibimos, todo lo creado, es por la palabra de Dios. Porque Él dijo: hágase la luz, hágase los cielos, la tierra, el universo. Y esa palabra se cumple, se hace, esos decretos se establecen. Pero la maldad que vemos, la degeneración que vemos en el mundo, es por el incumplimiento de los decretos que Dios ha establecido en su palabra. El hombre, en su desobediencia, no cumple con lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Y eso deriva en una degeneración, en una maldad en el mundo de lo que vivimos hoy en día. Dije en un principio que era algo controversial porque hay muchos que confunden esta palabra decreto y creen que ellos tienen la autoridad y el poder para decretar. No puedes decretar. No tienes esa autoridad. Le corresponde únicamente a Dios porque Dios es rey. Pero dice la palabra que en nuestra boca hay autoridad para vida y muerte. Versículo mal interpretado. Pero dice que nosotros podemos orar por los enfermos y declarar los enfermos. No, la palabra dice que podemos orar por los enfermos, pero entendamos la palabra de manera holística, en su plenitud. Y todo está sujeto a la voluntad de Dios. Podemos orar por los enfermos, sí, y ellos serán sanos, dice, pero es conforme a la voluntad de Dios. Porque el día que Dios no te quiera usar, o el día que Dios no quiera que ese enfermo sea sano, en ese momento no se va a hacer por más que decretes y declares. No tienes la autoridad para decretar. No puedes alterar la realidad. No puedes cambiar realidades. Solamente Dios lo puede hacer. A Dios le corresponden los decretos porque Él es Dios soberano. Y nosotros nos corresponde acatarlos. Ese ha sido el mensaje de Mediodía, familia. Pongámoslo en práctica. Entendamos que Dios es el que decreta. Vivamos bajo sus decretos, bajo el cumplimiento de su palabra, y entendamos que no somos nosotros los que podemos cambiar realidades decretando ni declarando. Dios los siga bendiciendo.